mañana, 36 minutos. Seguimos platicando con el Padre Saúl de Jesús Solís Vera sobre pues este tiempo de Cuaresma, la Semana Mayor en particular. Yo preguntaba antes de la pausa, Padre, ¿qué hubiese pasado si Jesús no muere en la cruz? ¿Por qué decide sufrir y ya sabía de antemano que lo iban a matar? ¿Por qué decide morir? En algún momento, cuando lo increpan, le dicen: demuestra que eres el Hijo de Dios, que vengan legiones de ángeles a rescatarte. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen venido los ángeles y lo hubieran rescatado? ¿Qué hubiese pasado si Jesús no muere en la cruz? Tú, Emanuel, que eres comunicador y que tienes una gran experiencia, y todo nuestro querido auditorio, sabemos perfectamente bien lo importante que es conocer el qué de las cosas. Sin embargo, el qué de las cosas no es nada sin el cómo. Normalmente la experiencia real de la vida es el cómo hacemos las cosas. El cómo implica un sentido y una forma y un todo. Jesús elige el camino que Dios nuestro Padre le tiene dispuesto, el camino del amor total, el camino del amor supremo, expresar el amor de una manera extraordinaria como un signo de vida para la humanidad. Dando su vida. Entonces aquí estamos en el cómo del qué. Jesús lo que quiere es entregar su vida con todo su amor, porque esa es la voluntad del Padre, y porque ese será el signo para la humanidad del amor de Dios en su plenitud, y porque ese será también el cómo la humanidad resuelve las cosas. ¿Cómo los seres humanos resolvemos? Hoy compartías, mientras yo esperaba en la sala y escuchaba, el dolor, la tragedia, la pena de todas estas personas que tienen la experiencia de la separación de un ser querido. E inmediatamente, obvio, en mi experiencia en el ministerio y en mi experiencia personal de la separación transitoria de nuestros seres queridos, yo pensaba ya en todo el proceso del duelo, que es el cómo, con el amor y desde el amor, aprender a integrar las realidades de la vida, aprender a resolverlas, a procesarlas, a transformarlas, a triunfar sobre el mal, sobre el pecado y sobre la misma muerte. No tienen la última palabra, no son definitivas. El amor tiene la última palabra. El amor entendido como don de Dios, entrega plena. El amor entendido como experiencia que llena la vida del ser humano. Y es con esta experiencia con la que el ser humano encuentra los elementos reales, totalmente tangibles, para poder resolver cualquier problemática en su vida, de su familia, de su economía, de cualquier orden, de problemas sociales, etc. Entonces lo que Jesús hizo es mostrarnos, demostrarnos, concretizar el camino de la vida plena del ser humano, y por eso escogió esto. ¿Tiene que ser el dolor y el sufrimiento? Para nada. ¿No sería un Dios injusto que tenga que hacer que sus hijos sufran y pasen dolor para poder vivir eternamente? Buenísima propuesta al expresarla así, para poder precisamente aclarar. Nada. Dios no tiene nada que ver con producción de dolor, ni con producción de sufrimiento. El dolor y el sufrimiento tienen un origen totalmente claro en la Escritura, que, como tú sabes, se reflexiona y se profundiza para la vida. Es el distanciamiento de Dios. Jesús no tiene ningún distanciamiento de Dios, Él es Dios y su Padre. Jesús asume el pecado humano, por eso asume todo el dolor y el sufrimiento humano. El dolor y el sufrimiento no es algo que Dios nos propicie o proporcione o quiera para nosotros. Es una consecuencia del distanciamiento de Dios y del mal que hay en nuestra vida. Entonces, si el dolor no tiene canal, si el dolor no tiene camino, destruye al ser humano, acaba con él, totalmente, así, acaba con nuestra persona. Pero sí, por la fe y por la gracia de Jesucristo, nosotros podemos transformar el dolor en fuerza de amor. El sufrimiento es la constatación psicológica de la experiencia del dolor.
podemos transformar el sufrimiento, que es la conciencia del dolor, en fuerza de amor, la vida es otra. Y Jesús, con su entrega, lo que hace es poner el principio total para que el ser humano pueda transformar lo que más le aterra, que es el dolor, el sufrimiento, en fuerza de amor y en vida. Sin embargo, habrá quienes dicen, ¿por qué nos permite sufrir? Claro, sí, por supuesto, ha sido la pregunta desde el principio. Si nosotros optáramos por cambiar las cosas, Emanuel, frecuentemente nuestras opciones, así de entrada, sin una reflexión profunda, sin un orden y sin un sentido de valores, sin un sentido de fe, nuestros cambios serían muy peligrosos. Si decidiéramos la vida por el sentido de la magia y del capricho, quién sabe qué haríamos. Alguna persona que siente de momento un resentimiento cuando otra persona dice quiero que desaparezca, ¿verdad? Y que simplemente se haga polvo. Bueno, no se trata de simplemente cambiar por cambiar de momento, por impulso, por instinto. Se trata de profundizar realmente de qué se trata. Entonces, si Dios permite que se dé el sufrimiento en la experiencia humana, es a causa de la misma libertad humana que Él nos dio. El ser humano elige, pero Dios no quiere que ese sufrimiento y ese dolor sea definitivo. Y precisamente lo que quiere es transformar en bien, en gracia, en bendición, toda la experiencia sufriente, doliente de la persona humana. Y por eso la entrega de su Hijo, por eso ese acto tan supremo de amor. Hay un motivo de enorme profundidad. Es cambiar la experiencia que más aterra a la vida humana, que es el sufrimiento y el dolor, y darle un nuevo sentido, no solo mental, sino experiencial. Si Jesús hubiese seguido predicando, si no hubiera muerto en la cruz, si no lo hubiesen detenido, si hubiese seguido haciendo milagros, si hubiera llevado la palabra de Dios a la gente, ¿no se hubiera conseguido lo mismo, la transformación con la prédica de Jesús? Si Dios lo hubiese querido, por supuesto, se hubiese hecho de otro modo. Sin embargo, Dios escoge este camino porque sabe que será el camino propicio para el ser humano. Y toda persona que ha tenido una profunda experiencia de dolor y la constatación de ese dolor, que es el sufrimiento, y ha encontrado ahí a Dios, y se ha encontrado a sí mismo en la verdad de lo esencial de su vida, lo que realmente vale, finalmente termina agradeciendo la experiencia del dolor, no por el dolor mismo, sino porque ha sido un medio para percibir la realidad más profunda de la vida. Por eso decía que si decidimos de manera superficial, por gusto, capricho, ocurrencia, instinto del momento, ¿verdad?, de pura conservación, quién sabe qué haríamos, hasta que no profundizamos. Hay quienes ven a un Dios castigador. Sí, porque ha sido precisamente una de dos: una ausencia de formación en la fe, o una mala formación en la fe que ha hecho que la persona se forme una equivocada imagen de Dios y se haga daño con esa equivocada imagen de Dios. Lo ve así, como castigador, como vigilante, como alguien que lo va a condenar, cuando se trata de un Dios de amor, que eso es precisamente lo que Jesús demuestra, y un Dios de amor extremo, un Dios de amor pleno, un Dios de amor total, que entrega la vida, entrega a su Hijo, y su Hijo se entrega por nosotros. Quien hace un daño terrible a la gente, ¿se puede salvar? Yo creo que sí, por supuesto. Quien hace un daño terrible a los seres humanos, si en un momento abre su corazón a la gracia divina, no dude que podrá recibir de Dios el perdón, la gracia y la salvación. Porque todas y todos estamos llamados a esa salvación. No hay nadie que quede excluido, aunque esté en las peores condiciones. Y la gente, por ejemplo, que no lo conoce, la gente que no le educaron, que no le enseñaron, ¿tiene esa posibilidad también? Yo creo que sí. Yo creo que Dios tiene siempre muchos caminos para nuestra salvación. El camino fundamental es su Hijo Jesucristo y la fe que el Señor Jesucristo ha realizado en la vida de la Iglesia. Pero definitivamente, como lo afirma el magisterio de la Iglesia Católica, Dios, por muchos caminos,
hace llegar su amor a los hombres, esparce la presencia del Verbo divino. Está la acción del Espíritu Santo a nivel universal. El reino de los cielos se extiende sobre no solo la tierra, el universo. Y de otras maneras, cuando la persona no ha tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo, muchos seres humanos no han recibido la predicación de Cristo y de su amor, propiciará, dispensará medios para que el ser humano de corazón y de buena voluntad encuentre la salvación. ¿Y castigará a aquellos que sí recibieron y no escucharon? Creo que no. Dios, definitivamente presentado por Jesucristo, para nada es un Dios de castigo. Y el escenario de la condenación que tiene la Sagrada Escritura no es un Dios propiciando esa condenación, sino percibiendo que el ser humano se ha condenado por cerrarse al amor, por cerrarse al bien, por cerrarse a Dios, que es el amor y el bien en último término. Hay quienes dicen, para vivir esto intensamente se tiene que tener fe. Sí. Y muchos dicen, ¿cómo le hago para tener fe? Es un don, ante todo, es querer. Es querer. ¿Cómo se puede querer? Cuando una persona, voy a poner un ejemplo de manera muy sencilla, una persona se siente lastimada, dañada, y dice desde su perspectiva psicológica, emocional y a lo mejor también espiritual, no puedo perdonar, está muy lastimado, tiene prácticamente encima la impronta, la huella de todo lo que le ha hecho daño. Nosotros que acompañamos a las personas en cualquier proceso de crecimiento y sanación desde la perspectiva espiritual, siempre hacemos esta pregunta: no puedes, es real, nunca hay que dudar. Si la persona dice no puedes, que no puede, es real, sería un absurdo contradecirle. Pero hay que abrir una puerta, se llama la construcción de la esperanza. ¿Pero quieres? Si la persona quiere, abierto la puerta. Si la persona quiere la fe, la recibirá de Dios, definitivamente, y en abundancia. Si la persona quiere el amor pleno, lo recibirá. Si la persona quiere perdonar, se ha abierto un camino para que viva esa experiencia del amor que es el perdón. Cuando queremos, si miramos todos los milagros que Jesús realiza en su predicación en los evangelios, Él siempre señala la fe de la persona que está antecediendo, es que quiere. La fe, en realidad, Jesús se la está dando, es un don, pero hay en la persona la disponibilidad. Emmanuel, estimado auditorio, en todo ser humano está la disponibilidad al bien. Aunque pueda de veras estar el mal, haber tomado el mal mucho terreno en su persona, está latente en su ser, que es bien, la disponibilidad al bien. Y ahí justo está el camino de la salvación, de la plenitud, del cambio de la vida, de la transformación. Así se comienza a construir la esperanza. Cuando una situación es muy difícil, ¿qué quiero en lugar de esto? ¿Qué deseo en lugar de esto? Sí, porque hay quienes ya no pueden vivir con esa carga que les lastima, que les duele profundamente y que dicen, ya no puedo más. Qué sano es cuando llegue ese momento que muchas personas dicen, toco fondo, llegué al límite de la vida. Pero qué sano es cuando la persona inmediatamente, con un sentido propio, dice, ¿y qué quiero en lugar de esto? Ya empezó a construir su esperanza. ¿Y qué quiero en lugar de esto? ¿Qué deseo? Y si eso que tú quieres y deseas, se lo presentas y se lo pides a Dios con toda tu fe y crees que te lo puede conceder, te lo concede. Y si tú, dice el Señor Jesús, cuando pides, crees que lo que has pedido lo recibirás, lo tienes en el corazón. ¿Eso es lo que llamamos milagro? Exactamente, desde la perspectiva de la fe. El milagro es la acción de Dios realizándose en la vida de la persona con disposición a la fe. Y cuando la persona cree que va a recibir lo que ha pedido, inmediatamente siente un impulso al amor. ¿Qué tengo que hacer para apreciar lo que recibo? Porque si alguien no sabe apreciar lo que recibe, tú lo sabes, Emmanuel, todos lo sabemos en el auditorio que nos escucha. La persona que no sabe apreciar lo que recibe simplemente no lo valora y lo desperdicia.
pero cuando ya lo aprecia, lo ama y da los pasos adecuados para continuar en esa nueva vida que ha recibido. Esa es la Semana Santa, la Pascua, el don de Cristo, la entrega de su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, que es entregar la vida por nosotros, entregarnos su vida a nosotros y entregarnos el camino, la verdad y la vida. El triunfo, la victoria sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte, ya no determina la vida del hombre. Si el hombre no quiere, basta que no quiera que lo determine el mal, el pecado, la muerte, el sufrimiento, y que abra su corazón y su vida a Dios, abra el corazón y su vida a sus hermanos. Si la persona quiere, va hacia adelante. Es el momento, esta temporada que estamos viviendo, de perdonar y perdonarnos. De reconciliación. Es una oportunidad magnífica para poder querer en la fe, volver a una relación de amor con otro ser humano o seres humanos en plural, con los que hemos tenido alguna problemática, alguna diferencia, o ellos con nosotros. La reconciliación vista desde la fe como don de Dios y vista también como disposición de la persona para generar una nueva condición de vida. No cabe duda que lo que Dios quiere es que el ser humano descubra que con su gracia tiene la capacidad de generar nuevas condiciones de vida en todos los sentidos. Si nosotros, Emmanuel, nos diéramos cuenta a nivel personal, familiar, social, que tenemos la oportunidad con la gracia de Dios de generar condiciones de vida. No queremos esto, no nos gusta esto. ¿Qué queremos generar entonces? Vamos juntos a generar esas nuevas condiciones de vida, ayudados por la gracia del Señor Jesucristo. Él nos ha mostrado el camino, la verdad y la vida. Él nos ha dicho cómo, nos ha entregado el amor del Padre, el don del Espíritu, nos ha integrado como una familia en la iglesia. Podemos generar con su gracia nuevas condiciones de vida para nosotros, para los demás. Ese es el sentido de todo esto. David Cámara Navarro nos habla, pregunta al Padre: ¿hasta cuándo es el último día para confesarse en esta Semana Santa? Todos los días, David. Y fuera de la Semana Santa seguimos confesándoles con mucho gusto, recibiéndoles en el sacramento de la reconciliación. Acércate a tu parroquia y encontrarás siempre una oportunidad. ¿En la parroquia del Espíritu Santo se tiene algún horario establecido? Nuestros horarios establecidos son de 10 a 1, de 5 a 7 y durante las celebraciones eucarísticas entre semana. Siempre hay un sacerdote dispuesto para confesar. Tratamos de estar siempre uno de nosotros en disposición. Calín Domínguez Sánchez me dice: qué bueno que hayas invitado al Padre Saúl de Jesús Solís Vera, al cual saluda y felicita por los excelentes temas que está tratando, ya que son muy importantes para darle sentido a la Semana Santa. Roberto Villegas Álvarez felicita al Padre Saúl, pide a Dios le siga dando la misma sabiduría de siempre. Gracias, Roberto. El doctor Juan Velázquez Jiménez me dice, con respecto a la pregunta que hice: si Jesús no hubiera muerto por nosotros, ningún humano, dice, se hubiese salvado. Entre más lo golpeaban y ofendían, más se fortalecía su espíritu. La familia García del poblado Cúlico, Cunduacán, saluda y felicita al Padre Saúl Solís y a Telereportaje por mandar estos mensajes al público en la Semana Mayor. Padre, gracias. Las actividades de la Parroquia del Espíritu Santo que tú realizas. Continuamos. Ayer fue el Domingo de Ramos, propiamente se llama Domingo de Pasión, y continuamos toda la semana. Hay actividades. En primer lugar, todas las mañanas la oración solemne de las laudes para introducirnos plenamente en la Semana Santa a las 8 de la mañana. Después la preparación de Pascua para los niños de las 10 a las 12, preparación de Pascua para adolescentes y jóvenes de las 11 de la mañana a las 8 de la noche, incluida la Eucaristía. A las 7 de la noche la celebración eucarística, lunes, martes y miércoles. Y lunes, martes y miércoles los temas sobre los días santos. El lunes sobre Jueves Santo, el martes sobre Viernes Santo y el miércoles sobre el sábado ya de experiencia víspera de la resurrección. El Jueves Santo a las 8 de la noche la celebración solemne de la Cena del Señor, lavatorio de los pies, institución de la Eucaristía. Al terminar la adoración eucarística en la capilla preparada para eso hasta la medianoche. El Viernes Santo guardamos silencio, precisamente en el sentido de duelo, y en el caso de la comunidad parroquial donde yo me encuentro, iniciamos la celebración de la Pasión del Señor a las 6 de la tarde. No tenemos Via Crucis matutino,
ni durante el mediodía, sino hacia la tarde, porque realizamos la celebración completa de la Pasión del Señor como viene en el rito católico, y ahí propiamente hacemos el Vía Crucis, las 7 palabras, etcétera. Entonces a las 6 de la tarde hacemos el recorrido con la celebración de la Pasión y la concluimos en la sede parroquial. Al terminar damos el pésame a la Santísima Virgen. El sábado nos reunimos con la Santísima Virgen por la mañana en el Vía Matrix para reconocer con ella la Pasión, pero ya con esa perspectiva de resurrección y vida nueva. Y prácticamente nos quedamos todos ya con un sentido de fiesta, arreglando el templo para el día más solemne, que esté de la manera más bella, la Pascua del Señor, su resurrección. Celebración que iniciará Dios mediante en punto de las 8 de la noche con la bendición del fuego nuevo, el traslado del cirio, el camino de la luz hacia el templo, y ahí todo el ritual hermosísimo, el más bello del año, que es la gran celebración de la noche de la resurrección. Al siguiente día, normal las celebraciones, menos la de las 9 de la mañana, precisamente porque la de la noche ha asistido ya mucha gente, entonces a partir de las 11 de la mañana los horarios normales. Que es la misa que se transmite por BT, la que ustedes podrán seguir si no pueden presentarse. Así es, primer misa de la resurrección, llamémoslo así, a las 11 de la mañana, a las 12 San Rafael, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche. Es un día de esperanza, un día de fiesta, un día de gloria. Plenitud de gloria, de esperanza, de vida, resurrección, de victoria. Sobre todo eso, victoria. Victoria. El Señor ha triunfado y nos ha compartido esa victoria. Su triunfo es nuestro triunfo, su Pascua es nuestra Pascua, su resurrección es nuestra resurrección y su vida es nuestra vida, pero para que la compartamos con todos. La invitación es que se acerquen a ver las agendas de los programas de las parroquias, porque bueno, en cada parroquia tienen sus horarios, ¿verdad? Sí, según sus condiciones y las cosas que mejor les favorece. Finalmente, Saúl, preguntarte, ¿qué le dices a toda la gente que sale de vacaciones, que ya está de vacaciones, que no va a poder vivir una Semana Santa cercana a la iglesia, viviendo cada uno de los ritos, sino que bueno, se dio la posibilidad de salir en familia, que salieron en familia y que están en familia viviendo una semana porque bueno, pues es una oportunidad que tuvieron? ¿Qué les dices a toda esa gente que está en los lugares turísticos disfrutando, de alguna manera disfrutando del entorno? En primer lugar, que no está peleado el que puedan disfrutar de vacaciones, descanso, sobre todo personas que tienen estas únicas fechas como oportunidades para encontrarse con sus demás familiares en otras partes y participar en las celebraciones litúrgicas. La Iglesia hace todo su esfuerzo para hacer llegar a las personas de la mejor manera la posibilidad de la celebración. Entonces, no está separado, pueden buscar la oportunidad, pueden disfrutar el día y participar también en los ritos, en las celebraciones, en las oraciones. Eso en primer lugar. Segundo lugar, que disfruten sus vacaciones. Es una buena experiencia estar encontrándose con sus seres queridos y que le den juntos ese tiempo para el Señor. A los que no se dan ese tiempo, vuelvo al punto con el que tú comenzaste, depende de su formación, de su vida, de sus valores, del sentido. Pues le pedimos al Señor que los bendiga abundantemente, que los cuide, los proteja donde estén. Muchas gracias al Padre Saúl de Jesús Solís Vera por su presencia esta mañana. Creo interesante era abordar el tema. Gracias a ustedes, al auditorio. Gracias, Emanuel. Son las 9 de la mañana en punto. Vamos a la pausa, regresamos, les seguiremos informando.